Avanzamos con la entrevista del día y hoy en Ecuador en Contacto nos acompaña Luis Mullo. Él es dirigente de la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras FENOCIN, y durante estos minutos hablaremos sobre los resultados del 5 de febrero y también de las acciones que realizan en este 2023 desde la organización. Señor Mullo, bienvenido a los medios comunitarios. Buenos días. Muy buenos días, estimada Elba y pueblo ecuatoriano, quienes escuchan a través de este medio de comunicación tan importante para el país. Gracias a usted por su tiempo, señor Mullo. Esta jornada electoral y sus resultados del no en la consulta popular han generado diversas opiniones. Las organizaciones hablan de un triunfo del no y de todo un país. Desde la Asamblea Nacional, un legislador propuso la muerte cruzada y adelantar elecciones. Ustedes, desde la FENOCIN, ¿qué lectura tienen? Gracias por esta oportunidad, gracias también al pueblo ecuatoriano, quienes en esta mañana nos escuchan. Primero queremos iniciar diciendo a nombre de la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras FENOCIN, agradeciendo a todo el pueblo ecuatoriano, ese pueblo ecuatoriano que analiza, ese pueblo ecuatoriano que piensa para poder pronunciarse ante las urnas. En esa medida, en los días anteriores, el pueblo ecuatoriano en su mayoría se ha pronunciado en contra de esta consulta, rechazando, ¿no es cierto?, totalmente esta consulta de 8 preguntas que contenían nada más como un termómetro, nosotros decimos, para el gobierno nacional, lo cual el pueblo ecuatoriano inteligente, pensante, fue posible, definitivamente analizando con un no rotundo, rechazamos no solamente esas preguntas, sino a esas políticas neoliberales, políticas que responden a esa receta de Fondo Monetario Internacional. Obviamente fue ese rechazo. Y en esa medida nosotros, una vez más, agradecemos al pueblo ecuatoriano y decimos al gobierno nacional que debe entender que el gobierno nacional no está allí para responder a pequeños grupos o a sus amigos, sino para responder al pueblo ecuatoriano, lo cual no lo ha hecho. Todas las ofertas de campaña no ha cumplido, y en esa medida el gobierno nacional obviamente tuvo ese efecto. Nosotros como organización estamos permanentemente en asambleas con el propósito de analizar, incluso posterior a este resultado, y también otros temas que por ejemplo, alrededor de las mesas de diálogo que no se han avanzado ni siquiera el 10%. Perfecto, y usted ha mencionado que están vigilantes de este proceso y también de la continuación de que se dé cumplimiento a los acuerdos de las mesas de diálogos que mantuvo el gobierno con las organizaciones indígenas. Ese es un punto que ya vamos a tocar a medida que avance la entrevista. Antes de eso, yo también le quería consultar, desde el gobierno nacional, el presidente Guillermo Lasso hizo una invitación a un acuerdo nacional al diálogo. Varias organizaciones se han pronunciado y han mencionado que es un falso diálogo, que no acudirán desde la FENOCIN. También, ¿cómo analizan esto? Nosotros lo que decimos, diálogo con resultados resolvería los problemas del país, pero diálogo sin resultados es una pérdida de tiempo que desgasta a la ciudadanía, desgasta a las familias ecuatorianas y por supuesto da cada vez más, pierde credibilidad el gobierno y el presidente de la República. Y en esa medida, un diálogo sin resultados, que ya se lo ha demostrado, nos hemos demostrado, porque hemos acudido de manera democrática a un proceso de diálogo, y en ese proceso de diálogo no se está cumpliendo con las aspiraciones del pueblo ecuatoriano. Porque los puntos que se planteó alrededor de las mesas, pues sencillamente no han sido cumplidas como se había planteado. En papeles existe 218 acuerdos, pero en cumplimiento no hay ni siquiera el 10%. Entonces, en esa medida nosotros insistimos en que el gobierno nacional, si es que realmente quiere buscar salida, quiere buscar solución para el país, si tienen un mínimo de dignidad, lo que deberían hacer es dar un paso al costado de ser necesario. Eso es lo que deberían hacer. Imagínense con una credibilidad menor al 10%. Señor Mullo, y aparte de esto que usted menciona que el gobierno debe dar un paso al costado, ¿en qué otros aspectos debe plantearse o replantearse ya también para lograr mejorar esta credibilidad que mucho se habla está decayendo en el gobierno nacional, y también esta falta de propuestas y de cumplimientos a varias cosas que el gobierno ha dicho iba a cumplir en estos años de periodo? El gobierno nacional ha ofrecido mucho y ha cumplido nada. Es lo que podemos nosotros decir. Ofreció en 100 minutos, iba a cambiar el país, iba a reorganizar muchos temas, iba a dar solución, lo cual no lo ha hecho. Ofreció
ofreció empleo, ofreció el tema fomento productivo, créditos para jóvenes, ofreció todo, pero no ha cumplido absolutamente nada. Y en esa medida, otro proceso de diálogo, otro llamado, simplemente es para perder el tiempo, hacer perder el tiempo a los ciudadanos que con todo el esfuerzo posible trabajan día a día. Perfecto, señor Mullo. Y antes de concluir con esta parte en donde estamos hablando sobre estos resultados electorales, también consultarle cómo analiza usted los resultados de las elecciones seccionales, donde partidos consolidados como el Social Cristiano perdieron representatividad en ciudades grandes como Guayaquil y Quito. ¿A qué cree se debió esto? ¿Cómo analiza también estos retos que tienen las nuevas autoridades cantonales y provinciales? Nosotros a las autoridades electas para los gobiernos seccionales, primero felicitamos, porque en su mayoría son electos compañeros en diferentes territorios quienes están en la línea progresista, quienes ponen al ser humano por encima del capital. Eso es fundamental. Eso nosotros respaldamos y por tanto felicitamos. Y lo que hacemos es un llamado para trabajar de manera articulada, buscando soluciones desde el territorio, ya que desde el gobierno nacional ha demostrado de esta manera una eficiencia para la administración. Pero desde el territorio podemos dar otra mirada, podemos dar soluciones desde el territorio, podemos avanzar. Y en esa medida también decimos, las políticas neoliberales, políticas que afectan a la mayoría del pueblo ecuatoriano, ha recibido un rechazo rotundo. No solamente el gobierno, no solamente el movimiento Creo, sino otros partidos, movimientos políticos, quienes incluso en este proceso de la consulta tuvieron presupuesto otorgado por el Consejo Nacional Electoral para trabajar por el sí, mientras que nosotros planteamos como organizaciones sociales, como nos asiste el derecho, pidiendo ese presupuesto para hacer la campaña por el no, fuimos negados. Y en esa medida, todo ese tema, toda esa confabulación, esa unidad que ellos pretendieron hacer, quienes están en contra de las aspiraciones del pueblo ecuatoriano, pues recibieron ese rechazo. Deben aprender y deben aprender a las organizaciones sociales, deben aprender a estos movimientos progresistas, movimientos de izquierda, quienes realmente demostramos que la unidad, la solidaridad y el trabajo de manera mancomunada, eso da frutos. Y en esa medida llamamos también a quienes, los movimientos políticos, quienes sacaron en su mayor votación, trabajar de manera conjunta, por un mejor país, por un mejor mañana, por un Ecuador justo y solidario. Señor Mullo, y ahora sí avanzamos en este diálogo ya con el tema de los acuerdos de las mesas de diálogo entre el gobierno y las organizaciones indígenas que usted ha hecho mención y ha señalado no se han cumplido desde el gobierno. Ustedes este 17 de febrero realizarán una asamblea nacional para analizar también esta situación de los acuerdos. Cuéntanos un poco más de esto. Sí, efectivamente, como todo el pueblo ecuatoriano conoce, se llegó, fue público en documentos a 218 acuerdos con el gobierno nacional, que debían cumplir diferentes instituciones del Estado, obviamente como responsable del gobierno nacional, como encabezando en este proceso el ministro de gobierno, quien cabe mencionar, nunca compareció a ninguna de las reuniones, siempre fueron delegados quienes estuvieron en las mesas de diálogo. Entonces, en esa medida, esos 218 acuerdos se estableció tiempos, corto, mediano y largo plazo. Entonces, de esos plazos, los acuerdos o los compromisos que debían haber cumplido en un tiempo de corto plazo ya han pasado, mediano tiempo ya han pasado el tiempo y no hay cumplimiento efectivo. Lo que se ha hecho es reuniones tras reuniones, pero con falta de voluntad para poder emitir un decreto ejecutivo, para poder emitir una resolución, para poder construir una política pública. En el caso, por ejemplo, de los combustibles, al menos avanzar con estos términos de referencia, lo cual no se ha hecho absolutamente nada, no han dicho absolutamente nada. Y ahí nosotros entendemos, y ahí el pueblo ecuatoriano sabio conoce y se da cuenta de que el gobierno nacional no quiere solucionar las aspiraciones, no quiere solucionar esos problemas que son latentes y que afectan a la mayoría del pueblo ecuatoriano, sino simplemente se quedará en favor de pequeños grupos quienes acolitan con quienes están en este gobierno. Entonces, en esa medida nosotros establecimos como FENOCIN un tiempo determinado. Es decir, desde que inició este proceso de cumplimiento, nosotros tomamos una decisión que analizaremos y tomaremos esta decisión definitiva si es que
vale avanzar con este tema de reuniones alrededor del diálogo, o simplemente definimos que ya no tiene ningún resultado y para qué perder más tiempo. Esa decisión la vamos a tomar el 17 de este mes en una Asamblea Nacional de la FENOCIN, como FENOCIN. Y de ahí, posteriormente, también nos reuniremos con organizaciones como la FINE, como la CONAI y otras organizaciones para, de manera conjunta, pronunciarnos de ser necesario o acciones que de ahí en adelante vamos a tomar. Y en este caso, estas acciones que ustedes señalan van a resolver este 17 de febrero, tal vez incluyen movilización, descartan esto. ¿Cómo podría ser este proceso para que el gobierno le dé cumplimiento a estos 218 acuerdos? No descartamos. Nosotros nunca renunciamos el hecho de acudir a un proceso de diálogo, el derecho a la resistencia. El artículo 98 de la Constitución establece y garantiza y nos faculta, tenemos esa posibilidad. Entonces eso jamás renunciamos. Es una posibilidad que puede darse, ya que si no ha habido respuesta, y es que el gobierno nacional insiste, ni siquiera tiene la voluntad de rectificar. Imagínense queriendo hacer cambios de forma, removiendo autoridades. Eso no cambia nada. Lo que debe rectificar es la política económica que implementó el gobierno nacional, que simplemente favorece a pequeños grupos y no a la mayoría del pueblo ecuatoriano. Entonces, si no hay esa voluntad mínimamente, no hay absolutamente nada que conversar. Eso es lo que, al menos desde las organizaciones, nosotros podemos decir, porque hemos participado en el proceso de diálogo y nos hemos dado cuenta. Hemos contado con funcionarios que no tienen ni la misma intención de querer aportar, de querer hacer algo y cumplir su obligación como funcionario público, desentendiéndose de los planteamientos y de las necesidades que existen y que son latentes a nivel del país. Señor Muyo, y bueno, el día de ayer se dieron cambios en el gabinete del gobierno nacional, se cambiaron ministros, en este caso también el ministro de gobierno. Recordemos que Francisco Jiménez, el exministro de gobierno, también fue un funcionario que estuvo pendiente de este proceso de las mesas de diálogo. ¿Cree que estos cambios que está teniendo el gobierno actualmente pongan de manera más lenta estos acuerdos o quizá dinamicen este proceso? ¿Cómo analiza eso usted también? En ese tema, como le decía hace un momento, si no se reorienta, no se cambia la política implementada por el gobierno de Guillermo Lasso, y eso no se reorienta, por más que se cambie todos los ministros, no se va a poder hacer nada. Ningún operador, ningún ministro de gobierno va a poder trabajar si es que todo tiene en su contra. La ciudadanía, en el territorio, la ciudadanía rechaza esta política implementada por el presidente Guillermo Lasso, y es lo que debe reorientar. Una vez que haga eso, cualquier funcionario posiblemente, por lo contrario, vemos que no tendrá ningún efecto como para beneficiar al pueblo ecuatoriano. Eso nosotros, el anterior ministro de gobierno, el ministro de gobierno, ni siquiera a las mesas de diálogo no acudió, y eso demuestra una falta de respeto al pueblo. Perfecto, señor Muyo. Ya en la parte final, por favor, su mensaje desde la FENOCIN, Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras. Como FENOCIN nosotros decimos la solidaridad, la unidad del pueblo ecuatoriano debe primar y dio ejemplo, dio muestras de ejemplo en este proceso electoral. Y primará siempre la unidad, primará siempre la solidaridad. El bien común, el summa causa, para nosotros es importante. Hacia allá trabajamos nosotros desde nuestros espacios, hacia allá empujamos. Y quisiéramos de parte del gobierno nacional exista de la misma manera esa voluntad, lo cual no ha demostrado. En esa medida llamamos al pueblo ecuatoriano a estar permanentemente vigilantes frente a estas situaciones que se van dando alrededor de las decisiones del gobierno, alrededor de la política económica y política a nivel del país. Muchísimas gracias al pueblo ecuatoriano, un fuerte abrazo, gracias por este espacio también, estimada Elba. Gracias a usted, señor Muyo, que tenga un excelente día. Amigos y amigos, ese ha sido nuestro diálogo con el dirigente de la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras, FENOCIN. Con la culminación de esta entrevista nos vamos a una breve pausa, ya regresamos con ustedes.